Está Martín de Acevedo con nosotros, abogado experto en gestión pública. Yo estuve de vacaciones unos días por temas personales, pero no estuve ajeno a la dirección periodística de Exitosa, porque teníamos que dar una respuesta como medio de comunicación sobre lo que estaba pasando. Y cuando yo empecé a ver solamente dos comunicados, el de Fuerza Popular y el de Acción y Alianza para el Progreso, dije, esto ya no tiene más que hacer, es irreversible. La salida de la señora Dina Boluarte es en cuestión de horas, porque además el Congreso no lo va a dejar pasar por tanto tiempo porque se busca la efectividad política. Si vas a tomar una decisión de ese tipo, de acabar con un régimen lo más rápido posible, tienes que ir directo al grano, ¿no? Exitosa. Y eso pasó finalmente. Ahora, yo estuve con mucho contacto en Palacio de Gobierno, con las fuentes que tengo ahí, y me comentaban de que en ningún momento hubo la intención de Dina Boluarte de renunciar, de que sí pasó que la señora tuvo un colapso nervioso, tuvo un ataque de ansiedad, entraron paramédicos, la atendieron para tener en su momento digamos, la entereza mínima, ¿no es cierto?, para dirigirse al país, cual fuera la decisión que se tomara. Se especulaba mucho de una carta de renuncia, nunca se redactó esa carta de renuncia, el dato que le dieron a mis demás colegas estaba equivocado, se decía que a las 8 de la noche iba a dar un mensaje a la nación indicando de que se iba, pero esto no fue así. Dina Boluarte no tenía planeado irse, es más, buscaba y estaba mirando, ¿no?, cómo es que las cosas se desarrollaban dentro del Congreso de la República, y sí, su premier, Eduardo Arana, alcanzaba el mínimo consenso, cosa que para mí, hasta en eso, ¿no es cierto?, pecaron de soberbios o de confiados, ¿no? Pensaban de que podían encontrar algún tipo de decisión. Nunca tuvieron la capacidad de actuar, o sea, correctamente. Es más, en estas situaciones, tú blindas al presidente y cómo lo blindas, entregas la cabeza de alguien, pues, ¿no es cierto? Pero ni para eso tuvieron reacción. Entonces vamos graficando la situación, o sea, los últimos minutos del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo lo ven ustedes, caballeros? Martín. Bien. No tanto los últimos minutos, sino los últimos meses. Bueno. Se sabía ya que la delincuencia iba increciendo mientras el gobierno no daba, para decirlo deportivamente, no daba pie en bola. Y se sabe, como dicen todos en la calle Jesús, la policía sabe dónde está el delincuente. Y eso es un dicho antiquísimo, desde que la policía era buena. Muy bien. Entonces, el gobierno de hecho sabía, con un poco de inteligencia, que tiene dos sectores claves en donde debería actuar. Y hacía todo lo contrario. El sector justicia para con los penales y el sector interior para con la policía. Porque todo proviene de ahí. Si tú tienes un amigo, un familiar que le ha pasado esto, va después de la extorsión, va después de la llamada a la comisaría, y en la comisaría le dice, ¿sabe qué, señor? Es de los penales. Una de dos. Usted va a denunciar aquí, esto va a demorar años y no se va a solucionar. Le sugerimos, tire la línea, tire el teléfono. Viene de los penales, ahí está el tema, y la policía le está sugiriendo eso. Entonces, en esos dos frentes, que ahora, bien, no se actuó, se puso por 40 días al señor Santibáñez en una burla al país, diciendo que se va a reabrir un penal que está cerrado y dinamitado de hace 30, 40 años, que es costosísimo. Se decía otras cosas. Y el ministro finalmente de Interior lo vi mucho mejor esa noche en el Parlamento, cuando ya estaban de salida, y era evidente que ya estaban de salida. Seguramente vamos a hablar del presidente actual brevemente, pero te tengo que decir algo, como adelanto. No es dable que un presidente de la República esté en un operativo de un funcionario de tercer nivel. Mañana van nuevamente al penal de Ancón y va a haber nuevamente aparatos que encontrar. Le han recomendado eso a José Gerí. La verdad, o sea, estamos hablando de una persona que se ha encontrado la presidencia en el camino, ¿no? Por obra y gracia de no sé qué, no sé si sea una divinidad en realidad, pero esto es que podría ser cualquiera. Además, el margen de maniobra son 6 meses en realidad en un desarrollo de un proceso electoral. O sea, por lo general, en este tiempo los gobiernos son patos rengos, es decir, no tienen mayores capacidades porque ya están de salida. Te dedicas simplemente a seguir conduciendo lo mínimo en cuanto a políticas públicas, pero ya no tienes mayor capacidad, lo tienes que empezar a dejar al resto, ¿no es cierto? Ya empieza la transición. Ahora, antes de seguir con el tema de José Gerí, o sea, el asunto aquí es que yo decía al inicio del programa de que no sé qué seamos, finalmente se lo pregunté a Enzo Helguera, porque ya esto no es democracia, o sea, el hecho de tener 7 presidentes en 10 años, o sea,
no tienes gobernanza, se ha roto completamente la gobernanza, ¿no? O sea, no tienes proyecto de país. O sea, no tienes ni proyecto de país, ni políticas de gobierno, ni políticas de Estado. Jesús, O sea, ¿qué le estás dejando al próximo gobierno? Una bomba de tiempo. afortunadamente por un lado están las instituciones Sí, y por claro. otro lado las personas. Bueno, No debemos olvidar que esto arranca el 2016. Todos dicen van a cumplir 10 años y 8 presidentes y 10 años y 8 presidentes. Pero no se acuerdan exactamente cuándo arrancó. Arrancó cuando uno dijo, gané, ganaste por un pelo pero gané. Ya, yo soy dueño del Parlamento. Y vino la vorágine absolutamente de tratar de tumbarse cada presidente que se elegía. Y en ese tema, lo que queda de balance, esa clase política y dirigente debe irse a su casa en las próximas elecciones. Esos 130 parlamentarios que están haciendo 28 normas para favorecerse a sí mismos y poder ser reelectos deben irse a su casa, porque no han demostrado otra actitud más que la derrotar y tratar de derrotar al Poder Ejecutivo. Exitosa. Y en este caso mantenerlo mientras le daba la prebenda y la posibilidad de que ellos también no tuviesen ningún control, y entonces no hubo ni contrapeso de poderes para nada, absolutamente para nada. Ambos en un camino distinto, la población abandonada y sin un plan y sin un norte o sin voluntad política de hacer lo que se sabe y que acabo de resumirlo. Un buen ministro de Interior, consecuentemente una buena depuración de la policía, porque hay buenos policías, no todos son malos, un buen ministro de Justicia, un buen jefe del INPE que desde hace muchísimos años no vuelva a escuchar ni sean capaces de decirle, oiga señor, eso es un negocio, el INPE es un negocio. Pero es Todos los días se filtran bienes suntuarios que no se controlan. Ponga orden, pues señor, de una vez por todas, y que no estemos, como te digo, Jesús, dentro de 3 días van al penal de Ancón 1 y van a encontrar más celulares, más todos los aparatos que desde ahí y desde las cabezas. Ese es el otro tema, la inteligencia. Desde esas cabezas Pero que es están que- en los penales se originan el 80% de las extorsiones, Pero, por ejemplo. ok, ya dejando de lado el gobierno de Dina Boluarte, ya vimos lo catastrófico que resultó, pero ya venimos obviamente con la figura de José Gerí. Entonces es interesante esto, ¿no? Porque el crimen continúa, y además decía yo que el crimen va a tener representación en el próximo Congreso, porque eso es lo que van a buscar, socios estratégicos que les permitan a ellos continuar con sus actividades. Y ya lo hemos visto en este Congreso. Incluso hasta el propio Gerí, ¿no es cierto?, con la minería ilegal. Hasta ahora no se sabe exactamente cómo es que incrementó su patrimonio de 97.000 soles a casi 1 millón de soles. Entonces, ese es el fenómeno que vamos a enfrentar. Estamos ante una persona relativamente joven, 38 años, con una carrera política notoria, poquísima vez, muy poco visto, que yo creo que tiene que marcar un punto de quiebre y distanciarse del Parlamento, porque él, de aquí a un año en que se despide de la política activa, porque no va a ir a ningún tipo de reelección, no puede, legalmente, no tiene nada que perder. Exitosa. Entonces debería marcar un punto de desmarque con el Parlamento y empezar por esos 2 ministros, por un buen premier y demostrar la madurez que aparentemente por la edad y por la poca trayectoria política no tiene. Si hace ese desmarque y hace un gobierno de transición de regular para arriba, o como lo hizo Sagasti, ya estamos en un tiempo en que finalmente vamos a estar hablando de que el Parlamento, el otro poder del Estado, está de salida, y si se desmarca de ellos y tratando de encontrar soluciones prontas y rápidas a la delincuencia y consecuentemente a la forma como atacar y contrarrestar esta, y finalmente a los reclamos ciudadanos, vamos a ver. Y vamos a ver todavía si rápidamente demuestra esa expertise o esa asesoría y ese apoyo de parte de su partido, eligiendo un buen premier y estos 2 buenos ministros, y si supera la valla del día miércoles, que se está incubando y que va a ser fuerte y que va a ser grande y que va a ser numerosa porque varios gremios se están sumando. Sí, es que ahí vamos a tener que medir, ¿no? O sea, cómo está la calle en sintonía con lo que se ha determinado ahora, ¿no? Y tenemos que ir a una pequeña pausa, son 8 de la mañana con 56 minutos, yo sé que la gente nos está escuchando, que está muy en la expectativa de lo que pueda pasar con el Perú en los próximos días, pero repito, el 15 de octubre es un día ya importante
en el cual vamos a medir la sintonía de la calle en respuesta justamente a esto que le estamos dando, o que le está dando la clase política peruana. Esto es Exitoso en Lima 95.5 del FM, somos la voz de los que no tienen voz. Regresamos en tan solo unos minutos. A ver, 8 de la mañana con 59 minutos, casi las 9 de la mañana. Estamos hablando de lo que pasa en el país, cosas muy fáciles de entender para que usted en realidad sepa cómo nos vamos a mover de aquí en adelante, porque ya tenemos un nuevo gobierno. Todo puede pasar en el Perú. Este es el país de los amores perros, donde las cosas se terminan entrelazando y entonces tenemos que salir de eso, o sea, de ese círculo vicioso que nos está llevando a situaciones límite constantemente. Está Martín de Acevedo con nosotros, abogado experto en gestión pública, y Fernando Tincopaque, el politólogo del Centro Wiñac. Ahora sí, hemos hablado de lo que dejó el gobierno de Dina Boluarte, que por cierto hay cosas que han quedado inconclusas. Miren ustedes, había la determinación de comprar aviones para la Fuerza Aérea del Perú ante cualquier tipo de eventualidad de crisis externa. ¿Y eso cómo queda? Porque, claro, o sea, en este momento ya no tenemos ministro de Defensa, el ministro de Justicia, ¿no? O sea, vieron que estaban afanados con retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego se habló de la construcción del penal del Frontón. Y por cierto, para que ustedes lo sepan, la primera rata que abandonó el barco, ni bien se estaba hundiendo, fue el cachetón. O sea, Juan José Santibáñez, que ahora está mudo, ya no insulta a través de las redes sociales. Desde aquí un saludo a Juan José Santibáñez. Habla, pues, ¿no? Te toca hablar, porque tú también sostuviste este de madre de gobierno. Ahora, no sé, pues, ¿qué puede pasar? O sea, ¿quién va a ser el próximo presidente del Consejo de Ministros y cómo se va a conformar este? Ahora, sobre todo porque todos los que podrían querer ser parte de un gobierno están en este momento más interesados en ser parte del futuro gobierno. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, claro. Algunos incluso van a postular. O sea, estamos hablando de técnicos, políticos que podrían estar interesados. Sí, sí, claro, Jesús. El mismo presidente, con sus 38 años y, como repito, aparentemente poca carrera política, tiene que demostrar esa madurez y terminar de decirnos a nosotros, con su nombramiento a más tardar el día lunes, de su premier, de su ministro de Justicia, de su nuevo ministro de Interior y de otras carteras importantes que quedan ahí de las 19. Con ese desmarque, ya podríamos el mismo lunes estar hablando de que está dando señales de que efectivamente tiene claro tres cosas. Es un gobierno de tránsito, tiene tres problemas por solucionar, dos de ellos específicamente, el de la violencia y, como consecuencia de ello, el tema de los penales y el tema de la policía, y finalmente garantizar un proceso electoral que efectivamente tenga nuevas autoridades bien elegidas, objetivamente dadas, en coordinación con el sistema electoral, dándole confianza para que de una vez por todas, sin sentirse manipulado por el Congreso, el sistema electoral dé fuego a partir de que efectivamente tiene que llevar a cabo un proceso electoral absolutamente maduro, que termine demostrando que a cabo de 10 años y de tumbarse el presidente, esta clase política y dirigente no ha demostrado otra cosa más que ser chata y que debe irse a su casa. ¿Pero quién? Sigo preguntándome. No, el presidente tiene que encabezar ello. ¿A quién elegiremos? Claro, ¿quién cumple ese perfil? O sea, claro, está bien, el análisis lo conocemos, sabemos todos cuál podría ser la idea, ¿no? Que sea alguien que tenga el mínimo consenso posible, ¿no? Y a eso súmale, ¿no es cierto?, que con la elección del nuevo presidente del Consejo de Ministros y su nuevo gabinete, todo va a cambiar. O sea, desde el primer momento en que Dina Boluarte deja de ser presidente de la República y asume José Gerí, ¿no? José Gerí, ya todo empieza a temblar en el aparato público. Jesús, yo pienso que si podemos hablar del perfil que tiene que tener ese premier, ¿ya? Sí. Porque en nombres va a ser más difícil y más complicado. Tiene que ser una persona que tenga claro que va a ser un gobierno de 9 meses, que no puede postular para el próximo periodo presidencial ni estar en la vida activa política. Consecuentemente, eso lo distancia de todos. En buena hora que lo distancie del Parlamento. En buena hora, si yo lo tuviese al presidente José Gerí
frente a mí, le decía, no es una persona que debe estar en tu partido ni en el Parlamento. No es ninguno de los que se tienen que ir porque han demostrado ineptitud, porque si no vamos a seguir más en lo mismo y no vas a dar señales de que estás haciendo un punto de quiebre, estás demostrando una madurez y ya llevas un gobierno de transición hacia adelante. Este perfil se completa finalmente con alguien que tenga claro que tiene 3 problemas que resolver. El problema de la violencia, que pasa, repito, por tener un buen ministro de Justicia que lo convoque como premier, un buen ministro de Interior que lo convoque como premier y además garantizar el proceso electoral objetivo, transparente, claro, desde ahora comprometiéndolo a los 39 partidos políticos, ahora, esa cosa chiquita, a respetar, como decía Helguera, los resultados electorales del próximo mes y cerremos ese nefasto 10 años de estar tumbándose presidentes porque no respetas los resultados. Mira, yo tendrías que tener a él trabajando en una política en este momento no de gobierno, porque no lo tiene, o sea, ya no le queda nada, pero sí con miras a que sea política de Estado. La lucha contra el crimen organizado, refundación del aparato, ¿no es cierto?, policial, o sea, Ministerio del Interior, Policía Nacional, y trabajo de manera constante, en línea directa con el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no es cierto?, bajo un nuevo modelo, ¿no es cierto?, de persecución del crimen organizado como tal, muy alejado de lo que el Congreso ha hecho en estos últimos años. El Ministerio de Justicia, para tener claro que en el INPE hay que limpiar ello, así como en la policía que viene de muchos años atrás. Y en el tema, que haya visto claramente la coyuntura y, por ejemplo, lo que dijo la policía paraguaya de los altos mandos de la policía nacional. Es ese gran problema, ¿no? Ahí coincido con José cuando dice un grupo de élite que le permita manejar esta crisis y entregar un país al próximo gobierno controlado con el tema, porque ha generado un grupo de élite con inteligencia donde va, no completé la idea, como en el 90. A los cabecillas, y al descabezar esto, después de tener controlados esos 2 sitios con una buena policía donde se gesta el delito o la mayor cantidad de delincuencia, luego a los cabecillas presos, claro, y finalmente entregar un país en condiciones de pacificación. Ahí voy con lo que... Pero esto que estamos conversando es sustancial para el inicio de su presidencia. Lo de ayer con los poderes del Estado sí me pareció muy bien, con las cabezas del Ministerio Público. Sí, pero hay que eso es lo regular. Tú tienes que dar un mensaje de que tiene cierta estabilidad y cierto apoyo. El hecho de, por ejemplo, mira, están las imágenes, casi con toda la... Ese es cuando llega y saluda. Claro, pero hay una foto donde está con todas las autoridades. De ayer, ¿no es cierto? ¿No? Las congresales, ¿no? Las del Poder Judicial y luego las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Jesús, en este momento le debería preocupar encontrar ese perfil de personaje, que los hay, y luego comprometerlo para que le ayude a buscar esos ministros. ¿Dónde están esos que los hay? Es que, Jesús, es que si vamos a decir Discúlpame, porque si vamos a decir nombres, los vamos a quemar. Pero ese es el perfil. Yo soy muy escéptico crítico, es que ya no sé si sea escéptico, sino bastante crítico de quienes, por ejemplo, tienen un análisis de la situación cuando tuvieron la oportunidad de haber hecho cambios importantes y no lo hicieron. Sí, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a traer como ministros a ex militares, policías, o sea, como analistas, ¿no? Digo, los medios de comunicación, cuando tuvieron la posibilidad de hacer algún tipo de cambio, no lo llegaron a... El ejemplo está distante en el tiempo, distante también en la calidad, que, por ejemplo, ahora, Paniagua no tuvo ningún problema de traer a Pérez de Cuellar. No, mira, hablando de gabinetes... guardando las distancias, una cosa así debe pasar ahora. Guardando las distancias. Con todas las críticas que haya tenido Alejandro Toledo, que más que presidente en realidad, él dejó gobernar a su gabinete. Y ciertamente fue altamente técnico, fue un gabinete correcto para el momento, pero sobre todo con la presencia de alguien que le dio categoría al país de alguna manera, que era Bobby Danino, que venía del Banco Mundial. Del Banco Mundial, te iba a decir eso. Ese tipo de perfil, guardando las distancias, obviamente viendo la personalidad y la experiencia del presidente, preocupándose efectivamente con su partido, no buscar en el Pero que eso justamente es lo que buscas tú pues cuando asumes el poder. Ya, si tú no conoces todos los sectores del Estado, recién te estás enfrentando al sector público, a la gestión pública, lo lógico es que traiga gente que sepa controlarte el aparato público, ¿no? Y que venga de afuera. Y que venga de afuera. Despercudido de lo que ha pasado en los últimos días. Miren ustedes una cosa, estamos hablando de que la única respuesta que nos tiene que dar este señor es en la lucha contra el crimen, ¿no? Ahora, la visión no solamente es de adentro, la visión tiene que ser
digamos, de adentro y fuera, porque eso es un problema transnacional. Yo conversaba ayer con algunos colegas de Chile y de Argentina, a propósito de que me estaban pidiendo información de lo que estaba pasando en el país, y los problemas que nosotros estamos enfrentando también los están enfrentando ellos. Y es más, ese era un argumento de Dina Boluarte para decir que el problema no solamente era de ellos, ¿no? O de nosotros, sino que es un fenómeno que toca al continente. Sí, claro, pero es que también hasta en eso falla Dina Boluarte, ¿no? Porque si fueras otro presidente te pones a la cabeza de los demás países que están enfrentando el mismo problema y generas una estrategia para una coordinación multilateral, ¿no? Jesús, y porque el presidente Gerí y el que venga tiene que tener claro algo, que te dicen también los colegas que te han dicho a ti o los amigos en la política. Tren de Aragua hay en Argentina, hay en Chile, hay en Colombia. Clarísimo, Jesús, clarísimo. Un colombiano me decía, ustedes están en la primera etapa de lo que nosotros pasamos. Llegó un momento en que no se podía salir ni a la calle, hasta que vino alguien que quebró eso, quebró a la delincuencia y se volvió a más o menos a un camino controlado como es ahora, ¿no? Donde las FARC inclusive entregaron las armas, pero así fue. Bueno, y estamos en esa Colombia, escalada. Si no lo tenemos claro, no vamos a chuntar en la pelota. Bueno, Escobar para Colombia fue un fenómeno en ese momento de análisis, sobre todo no por cómo se desarrolló, sino luego cómo se fue controlando el país. Claro, con la ubicación y eliminación de las cabezas. Tú eliminas las cabezas y esto de por sí se cae. Así es perder el control del país. Esto no puede ser un Estado fallido. Yo lo he venido sosteniendo a lo largo de estos meses con la presencia de Dina Boluarte, ya con cosas que veía venir. O sea, miren ustedes, y si quiero a la audiencia se lo he comentado varias veces, ¿cuál es el concepto de un Estado fallido? Donde las instituciones no funcionan, no le dan respuesta al ciudadano. ¿No es cierto? Y eso es lo que ha pasado con la señora. Así es. No ha sabido cómo responder ante esta situación. Claro, para ser un Estado fallido, o sea, un protestado, tendrían que pasar, pues obviamente, que el control del crimen sea total, como por ejemplo está pasando en Haití. Exitosa. José, pasó en Colombia con Escobar, pasó en Perú con la captura de Abimael Guzmán, pero no puede pasar en esa coyuntura donde tú ves al jefe de la policía que debió capturar al monstruo diciéndole el monstruo en su cara pelada, usted no me llamó. Usted tenía mi teléfono. Entonces, a una etapa totalmente distinta y distante. ¿Para qué? Para ver lo que se ve hoy en Colombia, José, porque ese es el Jesús. Está cambiando el nombre. Perdón, Jesús. Es el siguiente José paso. es el presidente. Sí, José Gerí. Es el siguiente paso, Jesús. Mira, a partir de preso Escobar y detenido, ellos comenzaron a desarrollar lo que se llama el sentido de la pertenencia. Y Medellín dice que se olviden de ese señor y que vengan a ver nuestro sistema integrado del transporte, cómo funciona. Y a partir de ahí, cómo lo cuidamos, porque hemos recuperado lo que se había perdido, el sentido de la pertenencia. A esa etapa cualitativamente distinta y superior debemos de pasar después de capturar a los cabecillas, estamos hablando, de la delincuencia. Que hay una cola tremenda para en este momento meterse a chuparle la teta al Estado, porque esa gente miserable gana panes, ¿no? Que es lo mismo que había tenido Dina Boluarte con la selección de diferentes por un tema de personas en instituciones públicas, ¿no? Por un tema de ocupación y trabajo propios e inmediato, pero el Gerí tiene que buscar, y repito, a alguien que esté más allá del bien y el mal y que sepa que no va a chupar la teta del Estado y no va a seguir siendo autoridad después del 28 de julio del próximo año, que dicho sea de paso, corrijo, faltan 9 meses, algo de tiempo mejor y mayor es. Tú estás contando 9 meses con la segunda vuelta electoral, ¿cierto? No, estoy contando hasta el 28 de julio del próximo año, que él va a entregar el mando. Claro, Sí, también tienes razón. Sí. Claro, Sí, yo sí. estoy contando O sea, 6 meses hasta la primera vuelta. Pero ese señor va a haber segunda vuelta, de todas maneras. Y eso sí. va a ser la primera semana de julio. Y en esa situación, ya que estamos en paralelo, porque tenemos esta crisis política, ¿no? Y elecciones. Y elecciones. Entonces, ahora, claro, mientras José Gerí vegeta como presidente de la República, que es lo que podría pasar, de 38 años sale con 50. que es lo que le pasa a todos los presidentes que terminan sobre todo si no solucionan los problemas. Pero eso, sí. envejecidos por el peso del cargo. Ayer vi a Dina Boluarte más tranquila. Absolutamente. Y comunicando bien ante los medios de comunicación que estaban en la puerta de su casa. El problema es que la señora, o sea, ni siquiera en eso tuvo la sensatez de tener una mejor relación con hay un tema de comunicación, ¿no? Hay un tema que pasa en los 3 niveles de gobierno, los conozco de cerca. Llega gente que los rodea, los mete en una burbuja, les hace creer inimputables, les hace creer que esto dura toda la vida, les hace creer que luego no le va a pasar nada hasta que los sueltan y les dicen,
Ahí está. A Julio César con lo tus trae. 25 carpetas, 17 carpetas, 17 carpetas, tú ves lo que haces y entonces no le tiene que llegar sino otra cosa que la tranquilidad cuando hablando con su abogado penalista le dice todo tiene su proceso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué sucede? Que parece que en este país ni siquiera los altos funcionarios leen, ¿no? Porque si tuvieras un poquito de conocimiento sobre la historia de Roma, que fue la civilización más grande que tuvo el mundo, el más grande emperador de todos, Julio César, fue traicionado, ¿no? Fue acuchillado. Acuérdate que eres mortal, ¿no es cierto? Exacto. Ahí está, en las lecturas de los libros. O como en la mañana tú decías. El poder es efímero. O como en la mañana tú decías. Esto es kafkiano. Tienes que haber leído aquel primer párrafo que dice, cuando Gregorio Samsa se despertó aquella mañana y en vez de 2 brazos fuertes y 2 piernas firmes tenía una hilera de patitas en cada lado, la metamorfosis. Eso es kafkiano. Pero vaya pues a instruir a la clase política y dirigente, a mejorar en principio nuestra educación y nuestros profesores para que no venga el pobre Castillo, que ese tipo de formación ha tenido, precaria y absolutamente paupérrima para luego llegar siquiera a alumnos y hacernos comprender y terminar siquiera un cuento, ¿no? Para empezar, para que se den cuenta por qué la metáfora, ¿no es cierto? Porque claro, José Gerí, dentro de la política es un don nadie. Así es. Amaneció ese día, sí. Amaneció y se hizo presidente de la República. Sí, sí, claro, porque tú aspiras que un presidente de la República tenga una mínima trayectoria. Bueno, a ver, claro, Pedro Castillo, ni nada, Boluarte, pero incluso hasta Pedro Castillo era dirigente sindical, tenía una historia detrás. Ni siquiera es tolerancia, es sinvergüenzura pura. Así, sí, absolutamente. Claro. Por ejemplo, dicen, ¿no? A propósito de elecciones y elecciones. Estos creen que el país les pertenece. El elector tiene la culpa de las autoridades que eligen. No, somos el último eslabón. Ahí tengo yo una teoría bien desarrollada. Pero es responsabilidad nuestra. Discúlpame. Y finalmente tenemos 4 ternos que ponernos el día de la elección. Pero aquí, en la elección para presidente del Parlamento, luego para presidente de la República, el Parlamento, los 129 restantes los han tenido ahí, con todos los antecedentes que acaba de describir aquí mi colega, con todos esos antecedentes, ellos sí están eligiendo con conocimiento de causa. A ellos no se les puede entonces excusar. Gerí llegó aquella mañana, que es lo que queríamos completar, tranquilo, probablemente ni se imaginaba que iba a terminar de presidente de la República a la 1:10 de la mañana del día siguiente. Sí. Porque no fue algo intempestivo para alguien que asumió el cargo. Yo también pienso que ya lo habían cocinado. Además, recuerda tú que se reunieron en su casa, creo, a comer tallarín con pollo frito y sus chicanos. Se repensó que de repente no vamos a elegir una nueva mesa directiva, sino si pasa esto, tú mismo eres. Ya lo habían negociado. Una cosa así. Pero me refiero a que la caída, el punto de quiebre, ocurrió en el momento que finalmente se hace la reunión en la PCM y van como 6, 7 parlamentarios de distintas bancadas y no los dejan entrar. Ahí vino el punto de quiebre con el Ejecutivo. Bueno, ahí se regresó al Parlamento a decir, estos señores no van más. Bueno, viene una semana interesante. Vamos a ver cuáles son las primeras decisiones que toma José Gerí como presidente de la República. ¿Quién será el próximo presidente del Consejo de Ministros? Sus ministros. ¿Cuál es la principal política que nos va a dar frente al crimen organizado? Y veremos qué pasa el próximo 15 de octubre en las calles, no solamente en Lima, sino en todo el país donde se está generando cierta movilización. Bueno, gracias a Martín de Acevedo, porque creo que es importante escuchar todas las voces posibles en un momento tan delicado como este, porque sigue siendo delicado. Nuestro país sigue siendo de pronóstico reservado. 9 de la mañana con 27 minutos, somos exitosos en Lima 95.5 del FM, somos la voz de los que no tienen voz. Pausa y volvemos.